Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Hoy venimos a hablaros un poquito sobre digestivo. Preguntaros un poquito, ¿sentís mucha inflamación después de comer? ¿Sentís que os levantáis bien y luego a lo largo del día notáis que empeora, que notáis molestias? Y entonces podéis pensar, ¿esto seguro que solo son gases o a lo mejor tengo alguna cosilla más? Bueno, pues para responder a esta y otras preguntas, para el programa de hoy hemos traído a nuestra compañera Beatriz Cerdán, que además de ser nuestra compañera dietista nutricionista en Aleris Madrid, está especializándose actualmente en temas digestivos. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder estar aquí contigo, charlar un ratito sobre estos temas. Sí, ¿verdad? Bueno, pues para empezar un poquito a entrar en materia, vea, ¿cómo se producen estos conocidos gases que todos hemos sufrido o sufrimos alguna vez? Bueno, con el tema de los gases, a mí pues es un tema que la verdad me hace especial ilusión hablar en el podcast, porque creo que hay muchas dudas y a veces hay vergüenza preguntar este tema, ¿no? Es como muchos pacientes a veces tienen molestias y dicen, no, sí, tengo unos poquitos gases, pero a veces no les dan importancia y como que a veces que parece que hablar de flatulencias y de gases es como un tema tabú y para nada, es algo que tenemos que normalizar, hablar de ello y valorar si realmente hay algún tipo de problema. Los gases, esta pregunta que me has hecho creo que es fundamental para empezar un poco a entrar en materia, ¿no? Que cómo se producen, ¿no? Estos gases realmente hay diferentes tipos de gases que podemos encontrar, ¿vale? Tenemos los gases a nivel gástrico, los llamados eructos de toda la vida, ¿vale? ¿Sí? Que esto pues suelen producirse pues cuando tragamos aire o como cuando comes, incluso cuando estás comiendo y hablando a la vez, o cuando bebes con pajita, o cuando incluso estás mascando chicle, ¿no? En este tipo de casos pues como que estás tragando aire, ¿vale? Entonces muchas veces pues eso se producen más lo que son los llamados eruptos. Pero los gases, ¿vale? Que eso es, repito, gases a nivel gástrico, por decirlo de algún modo, tenemos los gases a nivel intestinal, que esos ya son las flatulencias, lo que ya determinamos nosotros como gases, pues a nivel intestinal, ¿no? Estos gases realmente se producen, ¿no? por un mecanismo de fermentación, ¿vale? Es decir, nuestra microbiota intestinal, pues nos ayuda a poder realmente digerir muchos alimentos y muchos de estos alimentos, fibra, almidones, que normalmente se clasifican como hidratos de carbono fermentables, o no sé si a alguno de vosotros os sonará la palabra FODMAP, ¿no? Que son estos hidratos de carbono fermentables, pues lo que pasa es que nuestros bichitos intestinales pues como que los utilizan y eso produce una fermentación. En esa fermentación se producen pues esos gases y esas molestias. Entonces, bueno, eso es un poco el mecanismo por el que se producen estos gases, pero que es normal, o sea, todos tenemos gases, es que es algo que tenemos que normalizar, ¿no? O sea, Carolina, todos tenemos gases, confírmame esto. Exacto, todos tenemos gases y es algo de lo que es importante que hablemos porque todos tenemos gases y no puede ser un tema tabú porque hay que prestar atención a ciertas cosas que son importantes. Exacto, realmente estas flatulencias, ¿vale? El Instituto Nacional de Salud Digestiva y Diabetes de Estados Unidos han hecho estudios, ¿no? Y se considera normal incluso tener como unas 14 veces al día flatulencias, incluso hasta 20, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Normalmente los gases son expulsados, ¿vale? Y esto pues realmente no suelen ser olorosos, ¿vale? Son gases pues que tú vas expulsando por esa fermentación de los alimentos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y pues los expulsamos vía anal, en este caso de las flatulencias. El problema, que aquí es cuando viene el problema yo en este mecanismo, ¿no? de producción de gases, es cuando producen molestias. Una cosa es que yo tenga gases, pero cuando ya tengo molestias
molestias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que normalmente se produce una acumulación, ¿no? Una acumulación excesiva, que es lo que se denomina metionismo, esta distensión abdominal provocada por una producción exagerada, porque hay personas pues, que acumulan mucho o tienen algún problema de alguna patología intestinal que también puede darse el caso, y se produce esta fermentación exagerada de estos hidratos de carbono fermentables, y es cuando produce molestias, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la diferenciación, ¿no? de que tenemos estos gases. Tú, Carolina, en consulta alguna vez has llegado a consultar a algún paciente y te ha comentado, ¿no? De, uy, tengo gases, pero lo ha normalizado y quizás no le ha dado importancia y luego sí que ha ido más allá. Sí, de hecho, en los pacientes que veo yo en consulta, la grandísima mayoría que vienen de digestivo es, bueno, hábito intestinal, bien, sí, todo va bien, y bueno, sientes muchos gases a lo largo del día, ¡puf! Sí, tengo un montón de gases, pero nada, es algo normal, yo ya estoy acostumbrada, ¿no? Y no se fijan en que probablemente pueda estar pasando algo por ahí y que esté provocando esa acumulación de gases, y el paciente no se está fijando en ese tipo de molestias y evidentemente que es evitable, ¿no? Claro, sí, yo creo que aquí hay que diferenciar el que todos tenemos gases y que porque tengas gases no vas a tener ningún problema digestivo y no pasa nada. Ya hemos comentado al principio del programa pues que es algo normal, forma parte del proceso digestivo la eliminación de estos gases. El problema, ¿no?, es cuando muchas veces por la vergüenza, por no exteriorizar este tipo de problemas, pues vivimos en un umbral de adaptación, ¿no? Como un umbral de tengo gases, tengo la barriga hinchada, pero vivo así porque siempre he vivido así. Entonces, claro, ahí hay que ya preguntarse hasta qué punto los gases se pueden considerar como ya realmente un problema, ¿no? Entonces, bueno, realmente es cuando ya nos incapacitan nuestro día a día y ya te producen incluso dolor, o vemos que los gases pueden oler especialmente mal, pues entonces ya es cuando tenemos que plantearnos, oye, aquí está pasando algo más. Yo creo que en mi consulta a veces veo los dos casos, ¿no? De, ay, tengo gases, ¿qué me pasa? Y es como, vamos a ver, que no pasa nada, que tienes gases y ya está, que hay que expulsarlo. Como dice Rec, ¿no? Mejor fuera que dentro, pues eso. Sí. Y por otro lado, ¿no?, los pacientes que no, yo tengo gases, tengo una hinchazón, le preguntas de 0 a 10 y te dice una hinchazón de 8 y ellos viven así como normal. Entonces, bueno, yo creo que hay que evaluarlo, ¿no? Ni una cosa ni la otra, hay que llegar a ese punto medio. Y claro, ya cuando te generas esa distensión, pues claro, el paciente ya se encuentra incómodo y ya es cuando hay que valorar a nivel nutricional si hay que hacer algún cambio de alimentación, ¿no? Y luego también el tema de los gases, obviamente si tienes alguna patología, cuando ya se considera que hay un problema de más de acumulación, pues es que suelen venir unidos con otras molestias, es decir, suelen pues haber una alteración en las deposiciones, suelen oler muy mal, puede haber pues ya lo que hemos dicho como dolor, ¿no? O sea, ya no va solo el tema de los gases, sino que hay que evaluar, pero lo mismo que hemos dicho un poco en este tema, a veces los pacientes pues viven en ese umbral y pues no lo exteriorizan, como hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, hay que evaluar cada caso, por supuesto. Exacto. Entonces, como nos has hablado, Beatriz, de ese umbral en el que viven muchos pacientes dentro de todo el tema gases, como están en ese limbo, por así decirlo, de, bueno, yo estoy con gases, llevo con gases muchísimo tiempo, ya me he acostumbrado a ello, no me pongo a pensar en que a lo mejor no solo son gases, sino que hay algo más. ¿Cómo podemos identificar, Bea, en ese caso, si solo son gases o si realmente hay alguna patología estructural de base que nos esté provocando este meteorismo? Bueno, realmente aquí es un poco lo que hemos introducido antes, ¿no? Primero, ir al médico. Nosotros como nutricionistas podemos adaptar la alimentación cuando vemos que hay un problema, ¿no? Pero ya solo con que vayas detectando, ¿no?, estas cositas que hemos dicho antes, pues ya al médico también le pueden ayudar a ir por un camino u otro o tener más claro, ¿no?, cuál es el problema. Pero principalmente, pues aquí estaríamos hablando, ¿no?, de esa alteración de las deposiciones, estreñimientos muy severos, que esos pueden producir, claro, si hay un estreñimiento, que se acumulen más los gases y genere mucho dolor muy fuerte, incluso deposiciones, ¿no? Aquí pues ya sabemos que hay muchos tipos de gases. Por ejemplo, hay gases que ya hemos dicho antes que los gases en sí no huelen mal, pero hay algunos que son un poquito olorosos. Sí. Esos gases más olorosos son un tipo de gases, ¿vale?, que son por sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Entonces ahí lo que normalmente pasa pues es que también hay una predisposición por las bacterias intestinales a tener una predilección por utilizar el azufre, ¿vale? Entonces, pues esos gases, pues ahí cuando ya huelen muy muy mal, pues
pues a veces también hay que valorar, ¿no? Si está habiendo algún problema. Por eso también es importante ver el tipo de gases. Incluso, no sé si, bueno, en algunos pacientes alguna vez te ha llegado con a lo mejor alguna intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, y vienen con estas pruebas de hidrógeno expirado. Justamente lo que se está evaluando ahí son los gases, ¿verdad? Sí. Entonces ahí pues nada, ves el tema del hidrógeno, de cómo está la curva del hidrógeno, la curva del metano. Entonces eso pues te puedo dar un poco de información, pues que cuál es el problema, ¿no? Entonces bueno, creo que esos pueden ser un poco las señales. En general, las flatulencias en sí se componen de nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, metano y oxígeno. ¿Qué pasa? Pues que estos gases que hemos dicho de sulfuro de hidrógeno, pues igualmente generan más ese olor tan característico, un poco como se denomina a huevo podrido, por llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, hay pues que hay que valorar pues que está produciendo ese problema, pero claro, eso ya pues es más parte del médico más que nuestra, pero claro, bueno, con la alimentación pues también podemos un poco ver pues qué alimentos le sientan peor al paciente o qué alimentos le sientan mejor, ¿no? O tú como paciente pues puedes incluso hacer registros y ver los días que tienes estos gases más olorosos, pues valorar, ¿no? qué alimentos ese día has consumido, pues si puedes encontrar alguna relación. Y luego lo que hemos dicho, pues está también incluso valorar las heces, si flotan, si no, si hay sangre, si hay una pérdida de peso, si hay un aumento en el tamaño abdominal, que es lo que se denomina distensión abdominal, si te sacias muy pronto, diarreas, estreñimiento, un poco esos serían los síntomas de oye, esto no solo son gases, aquí hay alguna patología más. Y claro, nosotros pues en nutrición pues podemos determinar pues con registros o valoración, ¿no? Con ayuda de nuestros pacientes, pues que nos identifiquen un poco, oye, mira, vea, pues he determinado pues que tomo un vaso de leche y voy al baño corriendo. Pues es evidente que va a haber un problema con la lactosa, ¿no? Pero tiene que ser el médico el que haga las pruebas de diagnóstico y el que evalúe realmente pues qué está pasando en este caso. Exacto, porque chicos, deciros que si por mucho que uno sienta gases o cualquier otra molestia digestiva, si no tenemos ninguna prueba diagnóstica que nos confirme si está pasando algo más, no podemos saber si realmente está pasando algo o es que simplemente pues a lo mejor son flatulencias y ya está, ¿vale? Entonces importantísimo lo que nos ha dicho Bea de todo el tema de pruebas diagnósticas y también de los registros, ¿vale? Para ayudarles a sacar de ese limbo. Ya hemos hablado un poquito del tema gases, qué síntomas acompaña, si son solo eso o algo más, Bea. Ya un poquito entrando en tratamiento y pautas dietéticas, ¿tú qué consejos darías o qué pautas higiénico-dietéticas puedes dar a esos pacientes para que reduzcan esa incidencia de gases, ¿no? Me imagino que dependerá del tipo de paciente y de si tienen una patología de base, ¿no? Claro, aquí es un poco lo que hemos hablado antes, dependiendo de cuál sea el problema, pues a nivel nutricional se aplican unas estrategias u otras, es decir, no vas a tratar igual a un paciente que simplemente tiene gases porque empieza a cambiar su alimentación, está tomando más verdura, está tomando más integral y todavía su microbiota pues se tiene que adaptar a poder absorber todos esos alimentos que quizás de normal no incluía en su alimentación. Normalmente ese tipo de gases se suele adaptar muy fácilmente en 2-3 semanas, pues normalmente el paciente cada vez se va sintiendo mejor y no hay problema. Pero claro, si es un problema que hay, yo qué sé, un síndrome intestinal irritable, una intolerancia a la lactosa, una intolerancia a lo que sea, pues aquí ya hay que, pues primero, como hemos dicho, ir por parte del médico, valorar y a partir de ahí hacer la dieta que el paciente necesite en función de su dolencia. Por eso lo importante de siempre de personalizar cualquier plan nutricional, porque aunque tengas gases, no todos los gases vienen por el mismo motivo, ¿no? Entonces eso es importante tener que evaluarlo, pero bueno, a modo general sí que podemos dar como unas recomendaciones básicas, que estoy segura que, bueno, a ti en consulta te suelen preguntar por el tema de cómo reducir los gases, aunque no tengan molestias. Sí, siempre, porque como ven que tener algún gas a lo largo del día es, no, Dios mío, tengo gases, pues siempre toca a lo mejor dar el dossier de vamos a dar unas recomendaciones higiénico-dietéticas para reducir esos gases, ¿no? Me imagino que tú también en consulta lo darás a tomo y lomo. Sí, fíjate pues que bueno, tratamos mucha patología digestiva, ¿no? Entonces en estos casos, como hemos dicho, de enfermedades más importantes, pues hay que personalizar mucho más, pero estos consejos para gases que vamos a comentar ahora un poquito, pues al final es lo que decimos, ¿no? Hay personas que están incómodas, por ejemplo, yo que sé, pasan mucho tiempo pues en reuniones o tal, y claro, pues es incómodo, ¿no? El tener muchos gases y estar en un sitio con gente, o por ejemplo, me acuerdo de una paciente que me decía que a veces
dejaba de ir al gimnasio porque cuando hacía ejercicio expulsaba más los gases y le daba vergüenza. Muy típico, sí. Entonces, bueno, que son cosas normales que yo entiendo que te da vergüenza porque estás con gente y menos pues con gente que no conoces, ¿no? Pero yo que sé, hay que pues normalizarlo y justamente uno de los consejos que me gusta dar es la actividad física. Es decir, aumentando nuestra actividad física vamos a aumentar la motilidad intestinal y la expulsión de los gases va a ser mucho mejor. Por lo tanto, hacer ejercicio, aunque al principio, pues bueno, a lo mejor pues los primeros días te da un poco de cosa porque estás expulsando los gases, pues bueno, puedes hacer ejercicio en casa, pues salir a la calle, puedes hacer un montón de actividades, ¿no? Pero no hay que dejar de hacer ejercicio porque voy a expulsar gases, porque eso te va a producir que tengas más acumulación y que al final estés peor. Va a ser totalmente contraproducente, ¿no? Y luego, a nivel de alimentación, bueno, pues sí que en este tipo de pacientes, obviamente, como hemos dicho, depende del caso, pero sí que si es un problema digestivo fuerte, pues hay que controlar la fibra principalmente. Entonces, quizás valorar introducir o no productos integrales, valorar qué tipo de verdura sienta mejor, sienta peor, pues unas espinacas te va a sentar mejor que un brócoli o unas alcachofas o una coliflor pues te van a dar más gases, ¿vale? Y sobre todo a veces el no combinar ciertos alimentos. Hablando de alimentos flatulentos, pues también incluimos la legumbre, por ejemplo, ¿no? Las legumbres son muy importantes, nosotros las fomentamos mucho aquí en Aleris, pero sí que es verdad que muchos pacientes a veces tienen miedo de consumir legumbre porque da más gases o de por sí tienen más gases. Bueno, ¿aquí qué podemos hacer? Bueno, la legumbre realmente da gases porque obviamente tiene bastante fibra, ¿no? Y también se clasifica porque tienen dentro de las legumbres destacan los galactanos. Estos hidratos de carbono fermentables podemos disminuirlo de las siguientes maneras. Primero, consumir legumbres que directamente no tengan piel. Tú, ¿verdad, Carolina? Que estoy segura que conoces la lenteja roja, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y no tiene piel, ¿vale? Entonces es una manera de incluir un alimento que directamente no tiene piel, por lo tanto la tolerancia va a ser mejor. Así como el tofu. El tofu es un fermentado de la soja, es puramente proteico y prácticamente no va a tener nada de fibra que te pueda generar esa fermentación. Y las legumbres de bote se toleran mucho mejor que las legumbres normales. Además, encima, si son de bote y le quitas la piel bajo el agua, que se quita súper fácil, la tolerancia aumenta muchísimo. ¿Tú lo has notado que las legumbres de bote te sientan mejor que las normales, personalmente? Sí, de hecho las de bote siempre notas que te sientan mejor, ¿no? Como que te cuesta menos digerirlas, cuesta mucho menos trabajo a nivel digestivo. Sí, y bueno, y además que son más cómodas para cocinar. Eso, vamos, eso es lo primerísimo. Entonces, bueno, pues son más cómodas. La lavamos bien debajo del grifo, le quitamos la piel y entre el tofu, lenteja roja, legumbres sin piel y esto, pues es una herramienta bastante fácil. Luego, en caso de que ya tú compres tu legumbre a granel, que maravillosísimamente, ¿cómo podemos cocinarla para que se tolere mejor? Bueno, pues podemos realmente hacer un remojado, como hacían nuestras abuelas, ¿no? 24 horas antes de su consumo y eso va a hacer que se reblandezca. Y luego le podemos añadir un poquito de bicarbonato sódico, ¿vale? Cuidado los pacientes que tengáis hipertensión, pues nos vamos a otro tipo de recomendaciones, pero esto también va a hacer que la tolerancia mejore. Y en caso de que no os haya dado tiempo porque vais a tope y no os ha dado tiempo a hacer el remojo, una técnica culinaria que se puede hacer en ese momento es hacer una doble cocción, que tú pones, por ejemplo, el garbanzo a cocerlo 10 minutos en una olla, lo sacas y lo echas a otra olla que ya tenías previamente calentada. ¿Qué hemos conseguido con eso? En un primer lavado, eliminar toda la fibra y todo ese almidón y todos esos hidratos de carbono fermentables que puedan producir esas molestias. Entonces, bueno, así podemos mejorar un poco también la tolerancia de la legumbre, que a veces ese miedo, ¿no?, de que tengo gases y estamos introduciendo más legumbre y me voy a producir más gases, hay que comer legumbre y estas son las maneras para mejorar su tolerancia. Y luego, pues bueno, también obviamente quitarte todos los ultraprocesados y todos estos alimentos que de por sí pueden producir molestias, bebidas con gas, bebidas carbonatadas, pues obviamente también va a ser interesante quitar todos estos productos. Comer despacio, que es fundamental el comer despacio, masticar, que la digestión empieza en la boca. Entonces todo lo que nosotros consigamos pues digerir con eso, pues no nos va a ser de gran ayuda. Y luego pues los edulcorantes sientan fatal, ¿no? Todo lo que acabe en sorbitol, manitol, eso también genera muchos gases. Entonces en este tipo de casos pues cuidado, porque incluso algunas molestias digestivas, síndrome intestino irritable, se quitan estos edulcorantes, ¿no? Porque es que se asocian muy muy claramente. Y luego pues sí que es verdad que hay algunas pues especias carminativas que te pueden ayudar un poco a eliminar más los gases, pueden ser interesantes.
antes. Y luego yo sobre todo lo que recomiendo es, si ves que hay un problema digestivo, pues ve a tu médico y que te personalice en ese caso luego tu nutri en función de eso y valorar el tema de la fibra y lo que hemos comentado, y al final asegurar una buena microbiota intestinal, es decir, que tu microbiota intestinal esté saludable para que te pueda ayudar a hacer mejor las digestiones, ¿no? Entonces, bueno, un poco sería esos los consejos que suelo dar en consulta. Bueno, qué importante eso que has dicho de comer despacio, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que no influye y influye enormemente en que acabemos con más gases de los que deberíamos y esos gases nos provoquen molestias. Muy importante eso que has dicho. Pues sí, el comer despacio es muy importante, y además que otro de los apuntes es que comemos rápido para luego echarnos la siesta. Entonces, si vamos a comer rápido y luego encima nos acostamos directamente, como yo digo, posición horizontal, pues claro, también se puede producir esas molestias. Acostarte siempre al lado izquierdo, no sé si sabías que va a mejorar también la expulsión de los gases cuando, por ejemplo, tenemos esa acumulación. Entonces, bueno, eso también quizás es una manera un poco más natural, ¿no? Y que a veces pues puede calmar esa sensación también de dolor cuando hay muchas molestias. Sí. Pero sí, hay que comer despacio. Mucho más despacio. Bien conocido también lo de dormir sobre el lado izquierdo, también en otras afecciones digestivas como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que también solemos recomendarlo para que no haya tanta acidez. Y bueno, ahora que estamos también un poquito en familia y en petit comité, llevamos varios programas haciendo esta pregunta. Yo por lo menos a mí sí me gusta hacerla porque me parece interesante que todos los compis os mojéis un poco. ¿Qué significa para ti el comer bien a nivel general? ¿Qué significa para mí comer bien? Bueno, pues comer bien significa tener una alimentación saludable con flexibilidad. Uh-huh. Es decir, intentar hacerlo lo mejor que puedas, pero sin que llegue a generarte agobio, malestar con tu alimentación. Yo, mi alimentación en general, pues intento tener unos hábitos saludables, que para mí consiste en meter la base de la alimentación que sea verdura y una proteína de calidad, principalmente eso, con fruta y que sean pues eso, productos no ultraprocesados, productos con materia prima de calidad, siempre priorizando calidad, pero para mí comer saludable también es puntualmente comerme una pizza 4 quesos que me encanta, ¿vale? Creo que las personas que estamos un poco metidas en el mundo de la alimentación, ¿no? A veces vemos todo este problema de no me permito nada, ¿no? Y creo que las personas que están en ese punto a veces no son felices, y para mí comer bien, o sea, tener una alimentación saludable también es disfrutar de mi alimentación y ser feliz. Entonces, dentro que pues puedes intentar comer bien, como hemos dicho, con una alimentación pues saludable, yo creo que también para mí comer sano es tener una flexibilidad contigo misma y sobre todo disfrutar. Muy bien, Bea, pues muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Ha sido un placer poder entrevistarte, hablar un poquito de este tema tan interesante que son los gases y un poquito de patologías digestivas. Un placer entrevistarte y recordaros que además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centroaleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Y un saludo. Muchísimas gracias.